Bueno, vamos a dar comienzo a este bloque invitando a participar a la doctora Carolina Ferrante. Carolina nos va a hablar del modelo social y las deudas del cuerpo. Caro es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora del CONICET, con sede de trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Muchísimas gracias, Caro, por aceptar la invitación y muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cari, por la invitación a toda la organización del Congreso. Bueno, quiero agradecer a Cari la invitación a participar en el Congreso porque es para mí una alegría poder compartir este espacio con todos ustedes porque creo que nos une un compromiso común, la lucha por el derecho de las personas con discapacidad y también, junto a ello, el interés por desarrollar argumentos sociológicos, filosóficos, históricos que apuntalen esas luchas. En América Latina, en la actualidad, un gran encuadre de ese doble compromiso desde los activismos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención fue firmada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006 y es el resultado de las luchas por el reconocimiento que el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad internacional viene dando desde hace larga data, desde los años 60 y 70. La convención incorpora la gran idea del movimiento, el llamado modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad nace en el mundo anglosajón en los años 70 y, alejándose de miradas individualistas y biologicistas de la discapacidad, dice que la misma no tiene que ver con un déficit corporal, tal como sugiere el sentido común, sino que la discapacidad nace de la falta de adecuación de una sociedad a las necesidades de las personas con deficiencias, segregándolas, excluyéndolas y negando su plena condición humana. Para el modelo social, la discapacidad es un asunto de ciudadanía, no es un asunto personal, es una cuestión que atañe al derecho a tener derechos. Mike Oliver, que era un sociólogo con discapacidad, que es el que acuña la noción modelo social de la discapacidad en los años 80, sintetiza el espíritu de esta propuesta en una frase que es la siguiente: la discapacidad para el modelo social nada tiene que ver con el cuerpo. En América Latina, el modelo social tuvo gran acogida a partir de la firma y ratificación de la Convención. Desde los activismos, desde las políticas y desde la academia, el modelo social es una referencia indiscutida. Sea por abrazo o a veces por tensión, todos hablan del modelo social. Ahora, esta expansión del modelo social, aún entre quienes son defensores del mismo, en nuestro continente, no siempre va acompañada de una lectura homogénea. Muchas veces podemos ver que hay sentidos contrapuestos que se le imputan al modelo social. Pero para no ser tan abstracta, quiero acudir a un ejemplo. Un ejemplo de inicio de este año de mi país. Les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Este ejemplo se asocia al debate que se generó en febrero de este año en relación al pedido de que las personas con discapacidad fueran declaradas grupo prioritario en la campaña de vacunación contra el COVID. Esta solicitud desató distintas posturas. Existieron distintos matices, pero me interesa destacar dos posturas opuestas que tomaron centralidad en los medios de comunicación. Por un lado, unos decían que reconocer esta prioridad era retroceder en el modelo social y volver a emparentar a la discapacidad a la idea de cuerpo y a la idea de enfermedad. Por el contrario, otros decían
apoyándose en evidencia científica local e internacional que mostraba tasas de morbi y mortalidad mucho más altas en las personas con discapacidad respecto a la población sin discapacidad en lo que atañe a la vulnerabilidad al COVID, que era necesario dar un privilegio en el orden de vacunación. Bueno, finalmente esta discusión, luego de unos meses, gracias al activismo de la sociedad civil, logró que en gran parte de los distritos del país un conjunto importante de personas con discapacidad pudiera acceder a la vacunación. Pero mientras tanto de estos debates que pusieron en juego el modelo social en sentidos contrapuestos, se cobraron muchas vidas. Además, también la pandemia nos mostró el año pasado cómo el temor al contagio en las personas con discapacidad ante la falta de acceso a las vacunas implicó un empeoramiento en todo lo que tiene que ver con aislamiento social y la imposibilidad de ejercicio de la vida independiente, porque esta pandemia nos puso frente a la cara muy vivamente políticas eugenésicas y el temor muy concreto a la falta de atención y a la muerte, por lo que se ha mostrado en otros países a nivel internacional. Entonces, elegí este ejemplo porque me parece que este ejemplo nos pone en escena algunas deudas sobre el cuerpo que se desprenden de los planteos fundacionales del modelo social. ¿Realmente el déficit y el cuerpo no tienen nada que ver con la discapacidad? Estas cuestiones fueron fuertemente debatidas en los años 90 por un grupo de mujeres feministas con discapacidad inglesas. Muchas de las ideas que se desprenden de esos debates que dan ellas están presentes en la Convención, pero a veces estas ideas no son tan recordadas y parece que cuando hablamos del modelo social solo nos quedamos en lo que se formuló en los años 70. En este panorama, creo que un ejercicio reflexivo nutritivo o una buena práctica, en los términos de este congreso, puede ser revisitar y reconstruir qué dice el modelo social en su versión fundacional y traer al debate estas discusiones que dieron estas mujeres feministas inglesas para nutrir nuestras luchas en la actualidad. Bueno, el modelo social de la discapacidad, como adelantábamos un poco en el inicio, surge en los años 70 en el Reino Unido. Específicamente surge en el seno de la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación, que por sus siglas en inglés es conocida como UPIAS. UPIAS, retomando y recuperando aportes previos que había desarrollado el movimiento por la vida independiente norteamericano, liderado por Ed Roberts en Estados Unidos, sumado a ciertos aportes del interaccionismo simbólico norteamericano en relación a la construcción social del estigma, leído en clave marxista, van a decir que la discapacidad es una forma de opresión que se impone por sobre las personas con deficiencias, segregándolas, excluyéndolas y transformándolas en un grupo oprimido. UPIAS, que es fundado por un grupo de personas con discapacidad en el 74, en el 76, en principios fundamentales de la discapacidad, da esta clásica definición de la discapacidad como forma de opresión social y configuración de un grupo oprimido, que es lo que Mike Oliver va a llamar el modelo social. En esa propuesta, el modelo social lo que sostiene es que para combatir esta opresión que afecta a las personas que ellos llaman con deficiencias, es necesario romper con la mirada espontánea de la discapacidad, con la mirada de la discapacidad que tenemos desde el sentido común y que para ellos, en nuestras sociedades, está basada en lo que van a identificar
como un modelo individual, médico o rehabilitador de la discapacidad. Desde esta perspectiva del modelo médico de la discapacidad, la causa de la discapacidad es la aportación de un déficit y la solución que se ofrece son medidas que buscan reparar, compensar esa deficiencia para posibilitar que el individuo, a través de su sobreadaptación personal, se reintegre a la sociedad y recupere una dignidad que supuestamente perdió a causa de la deficiencia que, como les decía, es leída como una tragedia médica personal que enluta la existencia. Desde el esquema del modelo individual, la discapacidad, la deficiencia es una diferencia indeseable, un estado o una condición que hay que superar para recuperar una plena dignidad. El modelo social lo que va a decir es que en las deficiencias en realidad no hay nada negativo intrínsecamente, sino que lo que es negativo son las respuestas que reciben las personas con deficiencias. Y por eso, para ellos, la discapacidad nada tiene que ver con la deficiencia. Para ellos, la discapacidad es una forma de opresión que surge en un tipo muy particular de sociedad que exalta ciertos valores liberales que imponen un imperativo a sus ciudadanos de acercamiento a un ideal, a un cuerpo capaz o un cuerpo normal, y que castiga a todos aquellos que no se acercan a través de la segregación o la exclusión del discurrir de la vida social general. Es por esto que en el modelo social de la discapacidad tradicional, clásico, fundacional o anglosajón, distintos nombres que adquiere por su origen, hay una distinción analítica entre deficiencia versus discapacidad, para dejar muy claro esta cuestión. Para el modelo social, la solución al problema de la discapacidad no requiere soluciones individuales ni soluciones exclusivamente médicas, sino que requiere la transformación social. Lo que hay que remover son las barreras físicas y simbólicas que excluyen y denigran institucionalmente a las personas con discapacidad. Para ellos, otra idea muy fuerte es distinguir la idea de, ellos hablan de personas discapacitadas en los orígenes para reforzar que es la sociedad la que los discapacita, contra la situación de las personas sin discapacidad, las personas no portadoras de marcas de alteridad. ¿Y por qué hacen este énfasis? Lo que dicen es que la discapacidad homologa sistemática y no aleatoriamente la vida de las personas con deficiencias, transformándolas en ciudadanos de segunda categoría, y que esto se expresa idénticamente en una misma opresión que se ve en la estratificación social a través de la exclusión del mundo del empleo y la educación común, en el espacio físico que está minado de barreras, en las interacciones donde los otros sociales vierten miradas de menosprecio social, y en la identidad de las propias personas con deficiencias que deviene devaluada al considerarse a sí mismos enfermos. El modelo social va a partir de la exigencia y la utopía de que la discapacidad tiene que ser desmantelada. La discapacidad como forma opresiva tiene que ser transformada. Y para esto van a propiciar los fundadores del modelo social un doble camino. Por un lado, la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad y la exigencia a las políticas que abandonen miradas asistencialistas, miserabilistas, biologicistas, individualistas, para que incorporen a la discapacidad como un asunto público que atañe a instituciones y procesos sociales desde un enfoque de ciudadanía. Y
por otro lado, el modelo social lo que va a apuntar es al desarrollo de una teoría social de la discapacidad, una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada que va a luchar por visibilizar las causas estructurales de la opresión que experimentan las personas con deficiencias. En esto, el énfasis de este tipo de investigación social, que va a tener que tener características de una investigación emancipadora, donde se parta de una relación simétrica entre investigador e investigados y se propicie la toma de conciencia, va a haber algunos temas que van a tener que ser excluidos para favorecer la lucha política de las personas con discapacidad. Estos son todo lo que tiene que ver con el lenguaje del estigma, todo lo que tiene que ver con lo asociado a la deficiencia, todo lo asociado a la experiencia personal, las escenas microsociales de discriminación. Lo importante tiene que ser visibilizar las causas estructurales de la discapacidad, mostrar y privilegiar términos como opresión, discriminación institucional. ¿Por qué? Porque los activistas fundadores del modelo social estaban muy preocupados de que esta lucha que ellos daban fuese cooptada por la profesión médica o la psicología y se volviese a individualizar el debate. Ellos querían como estrategia política asentarse en esta suposición de que la discapacidad es un asunto político y que, por tanto, no tiene nada que ver con la deficiencia ni con el cuerpo. Ellos querían enfáticamente alejarse del plano de lo individual y lo medicalizante. Fruto de estas luchas que va a dar el modelo social, en los 80 va a surgir el paradigma de los derechos humanos en la discapacidad, que va a luchar por la creación de distintos instrumentos internacionales que obliguen a los estados a generar políticas desde un enfoque de ciudadanía. Y también en los 80 y 90 va a desarrollarse el campo de los Disability Studies, que va a ser un grupo muy heterogéneo de estudios críticos sobre la discapacidad, que lo que podemos decir que tienen en común es su resistencia a la medicalización y a la patologización de la discapacidad. En suma, el modelo social significó una revolución entonces epistemológica y política en Occidente porque invitó a repensar los modos de analizar a la discapacidad. Y esto fue en gran medida propiciado por la politización que generó el modelo social de las personas con discapacidad. Y esta expansión que se da y que propicia el modelo social va a hacer que en los años 90, en el interior de los Disability Studies, surjan algunos debates que van a llevar a repensar ciertos supuestos fundacionales del modelo social tradicional. En estos debates que se dan en los años 90 adquieren centralidad la palabra o las voces de un conjunto de mujeres con discapacidad feministas inglesas. Entre ellas, no son las únicas, pero quiero destacar algunas de ellas, se encuentra Jenny Morris, que fue pionera en señalar, la voy a citar textual, que si bien las barreras ambientales y las actitudes sociales son una parte crucial de nuestra experiencia de discapacidad y de hecho nos discapacita, sugerir que esto es todo lo que hay que hacer es negar la experiencia personal de las restricciones físicas o intelectuales, de enfermedad o del miedo a morir. Jenny Morris lo que va a decir es que el modelo social estuvo dominado por representantes masculinos y homologó la opresión asociada a la discapacidad sin contemplar las diferencias asociadas al género y dándola por supuesto. Ella va a decir, para muchas mujeres con deficiencias, el déficit sí es importante. A veces el déficit no es una experiencia neutral, a veces el déficit es una experiencia dolorosa.
Pero además no es lo mismo la opresión que experimentan los hombres y las mujeres con discapacidad, va a decir Morris. Los estereotipos de género interseccionalizan la discapacidad y eso influye en la experiencia de la deficiencia. La opresión no es homogénea, no es idéntica, como decían los fundadores del modelo social. Tampoco es una suma de desventaja. A la vez, lo que Morris va a decir es que también las mujeres con discapacidad fueron excluidas de los debates dados hasta ese entonces por los feminismos. Los feminismos, universalizando la experiencia de las mujeres sin discapacidad, las invisibilizó. Y además, en algunos abordajes, las consideró como seres esencialmente dependientes y destinatarios de cuidado, que devenían una carga para sus pares femeninos en los espacios privados. Entonces, a partir de los olvidos del modelo social y el exilio de la cuestión del déficit, como así también como del exilio del feminismo en la cuestión de la discapacidad, para Morris, se soslayó cómo interactúan los estereotipos de género y de discapacidad, configurando una peculiar opresión de las mujeres con discapacidad. Los estereotipos de género no interactúan de modo similar en hombres y mujeres, sino que tensionan o refuerzan aquellos asociados a la discapacidad. En el caso de los hombres, la discapacidad suele ser un atentado a la masculinidad hegemónica y a este imperativo de producir, procrear, proteger. El paradigma de esto se observa en la discapacidad física motriz, ¿no? Donde se asume que las mismas van acompañadas de una presunta esterilidad. En las mujeres, la discapacidad refuerza los prejuicios patriarcales respecto a la pasividad, la dependencia y la vulnerabilidad de las mujeres. Las mujeres con discapacidad se vuelven en seres esencialmente destinatarias de cuidados, imposibilitadas ellas de cuidar. Morris, a través de estas ideas, nos muestra por qué es necesario partir de una mirada crítica para resaltar, entonces, el derecho a la maternidad, al ejercicio de la sexualidad y a la vida independiente de las personas con discapacidad. Y para esto, ella dice que tienen que incorporarse las voces de las mujeres con discapacidad para que sus puntos de vista sean considerados en las políticas. Otra referente en esta discusión fue Liz Crow. Ella señala que acceder al modelo social en su vida fue determinante para repensarse como persona con discapacidad. Y dice que no exagera si afirma que el modelo social a ella y a muchos otros les salvó la vida. Pero señala que la exclusión de la experiencia corporal de la deficiencia llevó a un silenciamiento de todo aspecto asociado a reconocer que la misma puede ir acompañada a veces de dolor y sufrimiento por el temor a medicalizar el enfoque y caer en una especie de falsa conciencia. Y lo que ella va a decir es que esto terminó siendo muy opresivo para ellas, en tanto mujeres con discapacidad. Quiero compartirles un pedacito de un extracto de un texto de Liz Crow, donde llama la atención sobre la necesidad de que el modelo social considere la vida de las personas con discapacidad desde la totalidad de la vida. Ella dice, hemos tendido a considerar la discapacidad como si fuese la totalidad. A veces da la sensación de que si la importancia de este centro de atención es tan absoluta, corremos el riesgo de suponer que la deficiencia no tiene nada que ver en la determinación de nuestras experiencias. En vez de afrontar las contradicciones y la complejidad de nuestras experiencias, hemos optado en nuestras campañas por presentar la deficiencia como algo irrelevante, neutro y a veces positivo, pero nunca como el problema que es en realidad.
¿Por qué hemos excluido así de nuestros análisis la deficiencia? ¿Acaso creemos que el hecho de admitir que la deficiencia puede constituir un aspecto difícil de tratar destrozaría las imágenes fuertes, positivas, super creep de nuestras campañas? ¿O que mostrar que no todos los problemas pueden resolverse mediante el cambio social inhibiría o excusaría a las personas no discapacitadas de ocuparse de todo ello? ¿O que podemos hacer tan complejas las cosas que las personas crean que el cambio constructivo está fuera de su alcance? O incluso que admitir que el hecho de tener minusvalías puede ser a veces tan desagradable que refuerce la creencia de que no merece la pena vivir nuestra vida. Lo que va a señalar Liz Crow a través de este señalamiento es que exiliar la deficiencia del análisis de la discapacidad termina siendo un tabú que oprime a muchas personas con discapacidad y que entonces por ello es necesario volver a reintroducir la deficiencia en el modelo social. Pero para esto no hay que hacerlo recuperando la mirada del modelo médico que considera que la discapacidad es una tragedia médica personal que enluta la existencia. Hay que elaborar visiones alternativas de la misma que la permitan contemplar como una forma de vida. Entonces, lo que estas mujeres van a mostrar es que el enfoque tradicional del modelo social, al enfocarse solo de un aspecto de la situación, ha discapacitado a muchas personas con discapacidad y que va a ser necesario reintroducir la deficiencia para romper este tabú. Las críticas que hacen estas mujeres con discapacidad feministas no son hechas para desechar el modelo social, sino para potenciarlo. Ellas creen que la posibilidad de integrar estos aspectos de la deficiencia, que no son un determinismo y que están mediados por la subjetividad y el contexto, habilitando la recuperación del sentido vivido de esta vivencia, es un elemento para promover el bienestar psicoemocional de las personas con discapacidad y sumar este aspecto a la lucha política. La lucha por la significación de la deficiencia es una lucha política. Un abordaje feminista que parta de la aceptación de que lo personal es político y que contemple la vida de las personas con discapacidad en su totalidad puede ayudar a suplir estas limitaciones. Los teóricos del modelo social fundacional partieron de un prejuicio de suponer que lo estructural se oponía a lo micro y que lo estructural era político y que lo personal no era político. Y los feminismos nos enseñan que allí hay un prejuicio muy fuerte. En la actualidad, Liz Crow, para visibilizar la relevancia de la deficiencia en la experiencia de la discapacidad, en su página de ResearchGate, que es como el Facebook de los investigadores, pone una imagen en la que se la ve en la cama, porque quiere visibilizar la gran cantidad de tiempo que ella tiene que pasar en cama y las necesidades de apoyo que tiene. Y quiere visibilizar esto porque en los últimos años en Reino Unido hubo un recorte muy fuerte a través de políticas de austeridad de los apoyos para la vida de las personas con discapacidad. Entonces, para politizar la deficiencia, ella visibiliza esta situación. Otra feminista importante en esta discusión es Lois Kate, que ella lo que va a decir es que es importante reintroducir en el modelo social las escenas microsociales, las interacciones que se dan en la vida cotidiana de las personas con discapacidad que en el modelo social habían sido excluidas por miedo a favorecer un lenguaje victimista. Ella dice que el peso que tienen las miradas de menosprecio que experimentan las personas con discapacidad en su vida cotidiana socava sus posibilidades de construcción de una identidad positiva. Y creo que muchas de estas situaciones las veíamos con claridad en los videos que iniciaron este bloque. Los señalamientos que estas mujeres con discapacidad van a hacer en relación al déficit van a llevar
a generar un efecto dominó de críticas que van a indicar el olvido del cuerpo en el modelo social. En los años 90, avanzados los años 90, otros autores van a retomar estas críticas y van a decir que si el modelo social permitió la toma de conciencia de las personas con discapacidad, en su búsqueda por desmedicalizar la discapacidad, partió de una mirada biologicista del déficit, que hizo caer en una mirada mecanicista del cuerpo. Estos autores, como Tom Shakespeare, Nicholas Watson, Bill Hughes, Kevin Patterson, lo que van a decir es que es necesario problematizar qué es la deficiencia sociohistórica y filosóficamente. También lo que van es de la mano de esto van a surgir otras críticas que van a decir, bueno, también tenemos que discutir qué es el cuerpo capaz o qué es el cuerpo normal o el cuerpo legítimo. Estos debates que dan las mujeres con discapacidad en relación a las deudas del cuerpo, y uso esta expresión retomando el nombre de una novela de Elena Ferrante, lo que van a generar un efecto, como recién les decía, dominó, que en algunos casos van a llevar a la exigencia de reformulación del modelo, como es en el caso de estas feministas, y en otros casos a la ruptura con el modelo social tradicional y la deriva hacia otras corrientes teóricas que se consideran que pueden explicar mejor estos fenómenos y van a introducir un giro cultural dentro de los Disability Studies. Pero ir por ese camino sería desviarnos del centro de esta intervención. Para finalizar, creo que estos debates que nos traen las mujeres con discapacidad en los 90 en relación a las deudas del cuerpo pueden nutrir nuestras luchas actuales sin desechar el modelo social, recordando tres grandes aportes que nos realizan. Por un lado, es necesario salir del closet de la deficiencia o del impedimento. La deficiencia no puede ser exiliada del análisis de la discapacidad. La deficiencia no siempre es neutral y positiva, puede significar dolor y esto no puede ser negado, también puede llevar acompañada determinadas necesidades de apoyo que tienen que ser reconocidas porque si no perdemos en el plano de los derechos. La deficiencia interactúa con la discapacidad y también nos habla de la opresión y es necesario pensar alternativamente al déficit como una forma de vida, problematizando sociológica, histórica, filosóficamente qué es el cuerpo capaz y el cuerpo normal. Por otro lado, lo experiencial y lo interaccional son cuestiones políticas, por lo cual tienen que ser contemplados en los análisis para potenciar la lucha y contemplar de la vida de las personas con discapacidad en su totalidad, no pueden ser dejados de lado. Y por último, que la opresión por discapacidad no es homogénea, sino que es interseccional al género y a otras variables, como la etnia, la clase social, la edad, el tipo de deficiencia, el contexto de socialización, etcétera, etcétera, que son dimensiones que la singularizan. La Convención recoge el modelo social y gran parte de estos debates que se dieron en los 90 están presentes en la Convención en la mirada de género interseccional y no determinista que acoge de la Convención, que acoge del modelo social. Un modelo social que contemple la vida de las personas con discapacidad en su totalidad, en su territorialidad y en su interseccionalidad es una herramienta de lucha y de fundamentación para defender el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y construir una sociedad más justa no solo para ellos, sino para toda la ciudadanía. Y por eso creo que tenemos que apuntalar estas luchas. Esto es todo, muchas gracias. Bueno, Caro, muchísimas gracias.
Quería aprovechar que te tenemos acá unos minutos. Estamos esperando para ver si se conecta Sole Arnau, que está desde España, y bueno, estamos ahí viendo si se conecta. Si tenés un minuto más, mientras esperamos a ver si viene Sole, quería ahí están haciendo un montón de preguntas, realmente un montón de preguntas en el chat, un montón de comentarios, así que después pasate por la transmisión de YouTube o por la transmisión de Facebook para poder ver. Pero alguien retoma un poco la idea de lo que pasó con las vacunas a principio de año y pensaba que nosotros charlamos un poquito sobre este tema. Entonces no sé si querías hacer algún comentario más respecto Sí, a... no estoy viendo el chat, a ver, No voy a... no lo ves acá, no te preocupes, pero la pregunta tenía que ver Sí, con esto, ¿qué pensabas respecto a esto que había sucedido, más allá que lo referenciaste al principio, qué otras cosas pensabas respecto al tema de sí. estas vacunas? Me parece que si recogemos el aporte que nos dan estas mujeres feministas de los 90, podemos pensar que una medida que claramente las personas con discapacidad tienen que ser grupo prioritario, pero también podemos pensar si todas o algunas, pensando en la heterogeneidad del colectivo de personas con discapacidad, si hay algún tipo de deficiencias que hacen una mayor vulnerabilidad a contraer el COVID, si esto lo cruzamos por edad o por condición de salud, y me parece que eso sería un criterio de interseccionalización de la política pública y que también bueno, evitaría caer en una generalización que no contemple las singularidades. ¿Cómo lo Bueno, pensás vos? sí, ¿cómo lo pienso yo? Yo pienso que en la política pública que se estableció para las vacunas se eligió hacer un tamiz grueso. En general, a la población en general. En Argentina estamos hablando, ¿no? Es decir, las inscripciones eran declarativas, uno declaraba el grupo al que pertenecía, incluso las comorbilidades que estaban descriptas también eran declarativas porque aunque se pedía algún certificado, si uno no lo tenía en el momento, en muchos lugares no lo pedían y en otros lugares te firmabas una declaración. Y desde ese punto me parece que a veces es tan difícil generar como todos los mecanismos para seleccionar a quienes les toca y que si para el resto de la población la política fue, bueno, se filtrarán algunos que en realidad no son tan prioritarios, pero que eso no nos impida dejar los prioritarios afuera, desde ese punto perder tiempo seleccionando, bueno, pero estamos seguros que todas las personas que tienen CUT tienen además la comorbilidad. Personalmente pienso que más sencillo es proteger, porque además, como vos dijiste al principio, teníamos estudios concretos realizados en la población argentina donde en el 7%, cuando toda la población había una morbilidad del 3%, el 7 y el 12 en estudios posteriores en población con discapacidad, eso es 4 veces más, con lo cual me parece que en esas discusiones se perdió mucho tiempo. Y sí, y también está la otra cuestión de que uno puede pensar, bueno, quizás hay condiciones de salud que no asociadas a la discapacidad que no implicaban una mayor vulnerabilidad, pero lo que sí siempre iba a estar como horizonte es el dilema de la última cama, que no llegamos a esa situación en Argentina. Entonces, ante la situación de un dilema de la última cama, uno podría tener el temor a qué decisión se tomaría filtrado desde los prejuicios respecto a qué vida vale más que la otra, si bien hubo una normativa que a nivel nacional, ¿no?, que decía que no se podía considerar un elemento de discriminación. Sabemos que los prejuicios es como en la sexualidad, si no, no existirían los embarazos no deseados, ¿no?, si con la información fuera suficiente. Sí, absolutamente, y aparecieron mucho también en las familias
estas ideas y estos temores eugenésicos, digamos, estas ideas de decir si una persona con grandes necesidades de apoyo terminaba internada, si iba a recibir los mismos recursos o no. Agradecemos muchísimo a la doctora Ferrante